qué tan tradicionalista pudiera ser la ópera y qué tan disruptiva pudiera llegar también a ser. O sea, qué tanta oportunidad puedes llegar a tener de romper esas tradiciones. Son esas como dos preguntas. ¿Qué tanto es y qué tanto se puede romper eso? Yo creo que es una pregunta muy compleja que se puede responder desde muchas aristas, ¿no? Desde la mía es... Yo no le hago feo a lo tradicional. La ópera yo sí creo que se ha convertido en algo muy tradicional y algo muy inaccesible. Ujú. Eh, Voy a explicar por qué. No Claro. lo digo en balde. Hay pocos recintos y no es la primera vez que lo digo yo, lo dice también, por ejemplo, Ramón Vargas, un cantante, un tenor muy reconocido en México y en el mundo. Rolando Villazón también lo han dicho, ¿no? Que no hay espacios propios para las artes en general, ¿no? Y que el único espacio, al menos en la Ciudad de México, en donde pueden converger exposiciones, eventos de danza, de teatro, de música y ópera, es Bellas Artes. Nada más. Y eso limita mucho el poder difundir la ópera en muchísimos más espacios. Por un lado, por el otro, las etiquetas y hasta este lenguaje que te comentaba implícito que está dentro de la ópera, la gente que está allá afuera no lo sabe. Y entonces de repente el sentirse confrontado con algo que no sabes cómo dialogar se vuelve inaccesible y se vuelve ya de una manera en la que tú no puedes o el público no se puede ir sumando y no puede ir enriqueciendo el espectáculo, ¿no? Entonces sí abogo porque exista la ópera. Eh, sí también abogo porque las tradiciones de alguna manera existan. No se pueden quitar ciertos aspectos, ¿no? Claro, Pero sí también abogo por el diálogo con la contemporaneidad, con la modernidad, claro. con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Eh, con las etiquetas, también ya, ¿no? Ya no más etiquetas. ¿Por qué lo digo? Yo hice mi servicio social, di 30 conciertos en secundarias públicas. Generalmente eran de bajo estrato social. Estaba en La Guerrero, en la Peralvillo, en Tlatelolco, y eso eran algunas, ¿no? No eran como, no fui a Iztapalapa, no fui a Ecatepec, por ejemplo, no fui a la periferia y me hubiera gustado mucho. Ujú. Y resultaba que los chicos al principio se reían un poco de la manera en la que yo cantaba, pero después se veían interesados en eso y me preguntaban en cada concierto dónde podían ir a consumir este tipo de música. Mucho tiempo, ¿no? Muchos maestros y maestras también, y me alegró mucho eso. Decían, ¿cómo puedo acercarme o desde dónde puedo empezar a escuchar música clásica, ¿no? Ópera, ¿dónde? ¿Cómo? Ujú. Y una maestra así, muy enojada, se acercó y me dijo, es que no me gusta que sea inaccesible. Yo me paro enfrente de Bellas Artes y no sé qué hacer, o sea, es metafórico, ¿no? El no saber qué hacer, ¿no? Pues vas y entras, ¿no? Pero ella no se sentía cómoda, se Ujú. sentía que no podía ir a ese lugar. Y me Claro, lo decía un poco enojada, porque sí tenía muchas ganas, ¿no? Pero se sentía, yo creo, un poco dejada de lado. claro. Y eso me hizo pensar y atreverme a aseverar que la ópera es inaccesible en este tiempo, ¿no? Cuando antes, hace mucho tiempo no era así. Claro. Que se fue haciendo así, sí, pero ya no estamos en las épocas en donde ya no puede ser algo inaccesible a algo. Está Ujú. el internet, la tecnología. ¿Por qué no podemos valernos también de eso, ¿no? Y compartir nuestras tradiciones, nuestra comunidad, que es la ópera, a Claro. otra gente, ¿no? Claro, porque, bueno, aquí voy a hablar un poquito desde mi ignorancia, porque no conozco del todo, pero, o sea, creo que también se ha visto mucho tiempo como la ópera como algo
como algo aparte, ¿sabes? Como algo, no sé, pues antes era como principalmente para la gente que tenía un buen estatus, ¿no? O sea, la gente de buen estatus era la que iba a consumir de estos conciertos, a la que iba como a disfrutar, ¿no? Pero sí creo yo, y digo, o sea, todo esto es pues nuestras opiniones desde Cons Nuestra y Mía vivencia. Alfredo, ajá, que debería de haber algún cambio, porque si bien lo vemos hoy en la actualidad, ha habido muchas como evoluciones dentro del mundo artístico, tanto en la música como en otros ámbitos en las que ya hay posibilidad de que pueda llegar a más gente, ¿no? Justamente lo platicaba con Tona, ¿no? Está el arte digital, ¿no? Ya puedes vender tus obras, tus ilustraciones digitalmente, ya hay más alcance en cuestión de la música, ha ido evolucionando, se han metido, no sé, el jazz, se crearon muchísimas variantes, hay muchísimos recursos que ya se pueden utilizar, hay fusiones de géneros, hay remixes, hay muchísimas cosas que yo creo que todo eso se ha agrandado, ¿no? Y la verdad es que yo no lo había pensado hasta que te conocí, ciertamente, o sea, hasta que, eh, pues como les mencionábamos, tengo la oportunidad de estar trabajando con Cons y de vivir de cerca la postura de una cantante de ópera, ¿no? Y de saber como las dificultades con las que ha sido, pues, enfrentando. Entonces, es como decir, wow, no había pensado eso, la verdad no me había fijado en el mundo de la ópera, ¿no? Y se va quedando atrás, creo yo que es algo que se va quedando atrás y ahora que lo comentas es como no sé qué tanto sea por la gente que está involucrada en la ópera. Es decir, qué tanto, por ejemplo, conozco ahorita ya tu postura, ¿no? Frente a la ópera, pero qué tanto están abiertos como la gente que ya lleva, eh, digamos, como los dinosaurios, podríamos decir. Sí, Ya, yo buscando literal. ya mis términos, pero esta gente que lleva, ¿no? Y que se pudiera cerrar, ¿no? Porque creo que por ahí pudiera ser el problema, ¿o tú cómo lo ves? Eh, ¿O qué tanta la gente, perdón, la gente de que está como tú estudiando y así, está igual de abierta que tú a posibilidades? No, sí, sí es un ámbito muy cerrado. Y no, la verdad no me enorgullezco de eso, porque se pierde una forma de arte muy interesante y muy densa, ¿no? Que es la ópera. Pero justo yo abogo por el diálogo y creo que eso falta mucho, al menos en la ópera. No sé en otros ámbitos artísticos, pero sí en la ópera, ¿no? Falta muchísimo diálogos, falta esta idea de observar 360 grados, ¿no? De que la ópera no solo está sustentada por nuestro bello corazón y nuestro ser romántico, no es eso, ¿no? También vivimos en un país con ciertos problemas y ciertas características y que no dialogan los que tienen mucha más experiencia, ¿no? Que eso es lo más interesante, cómo ese cantante, creador, tiene experiencia tal eh, que no lo confronta a una realidad o no lo dialoga, se va perdiendo. Y eso no es lo más recomendable para mí, ¿no? Yo también quisiera ver cómo va a evolucionar ese cantante que tiene tantas herramientas, tantas experiencias. Quiero ver de qué manera se va a mover en ese presente, ¿no? Y no hay. Es como una sola idea, ¿no? Y yo por eso digo, no estoy en pro de la confrontación y esto es mejor que esto, no. Yo sí quiero ver que esa persona también logre decir, ¿qué voy a hacer con mis experiencias? ¿Cómo las voy a confrontar al presente? Porque esto no está funcionando, ¿no? No está ese cuestionamiento al sí mismo. Y que sí sería muy importante que lo empezaran a hacer, ¿no? Las personas. Porque no, ciertamente muy contadas somos las personas y cantantes que decidimos romper con los esquemas tradicionales, ¿no? Y que también dialogamos con ellos y nos confrontamos con ambas realidades, ¿no? La tradición y el presente. Justo eso, ¿cuál tú creerías que es eh, el paso que tuvieran que dar
tanto nosotros como público, como consumidores, y tanto como el artista de ópera? ¿Cuál crees que sería esa como solución a poderle abrir paso al mundo de la ópera? Voy a citar a un director un director de orquesta mexicano que es, se me acaba de olvidar su nombre, pero se apellida Mata. Okay. Ahorita lo recuerdo. Sí, no te preocupes. Que decía, le hicieron la misma pregunta y él decía sacar a las orquestas, y yo diría a los cantantes, de su hábitat tradicional, ¿no? Okay. Poner a estos cantantes en otros escenarios, fuera de lo común, fuera de lo que se llamaría un escenario, ¿no? Sacarnos de nuestro hábitat natural y ponernos en otras realidades y en otros escenarios. Eso yo diría que sería un primer paso, que está sucediendo poquito a poco, pero por ejemplo, hubo un boom en donde había una serie de cantantes que se ponían en un mercado, se mimetizaban con la gente y cantaban una pieza, ¿no? Y la gente, decía, ¿qué es esto? Uh-huh. Y es una forma también de involucrarlos. Claro. Pero que no solo sea eso, ¿no? Y luego desapareció este boom. Y luego apareció nuestra bendita pandemia. Y empezamos a pensar, híjoles, ¿cómo vamos a poner ópera en un escenario en donde no va a haber gente? En video. Esa es otra posibilidad. Entonces ya no estamos dentro de nuestro hábitat natural. Ya estamos en otros espacios, ¿no? Que también complementamos y resignificamos el espacio del escenario, ¿no? Le damos otro significado que también lo necesita, ¿no? Que está chido eso, ¿eh? Fíjate que no lo había pensado de esa manera, pero el salirte como de esa zona de confort e irte como a lugares a poder demostrar o a poder dar a conocer lo que haces, porque creo que mucho ha sido así, mucho ha sido de la gente que va, no sé, caminando y que se puede encontrar como a cierto artista haciendo cierta cosa, muchas veces ahí es cuando conocemos algo, ¿no? O sea, muchas veces ahí es cuando conocemos, no sé, el jazz, la música de calle, que hay ciertos instrumentos, y ahí es cuando yo creo que puede llegar como a muchos corazones, en muchos, incluso hasta niños, ¿no? Que pudieran decir, como lo platicabas hace rato, ¿no? De las escuelas en las que estuviste, de decir, wow, ¿qué es eso, no? Porque pues es difícil, ¿no? Yo no veo como tan posible que, no sé, un niño venga, le pida el iPad a su papá y quiera buscar conciertos de ópera, ¿no? Sí, yo creo que no lo pasa. primero que le ponen es el juego de Plantas contra Zombies o qué sé yo, ¿no? Entonces es como difícil, ¿no? Sin embargo, el poder llegar como a todas esas instancias de poder mostrar el arte, creo que está muy chido y creo que sí se debería hacer. Creo que tendría que estar pasando y también nosotros tendríamos que estar apoyando a toda esta cultura a que pueda crecer y a poderle dar la mano de que no se pueda quedar atrás. Claro, pero voy a hacer una acotación aquí también. Yo creo que el espacio del arte clásico también tendría que reflejar lo que es la sociedad, porque luego a veces no la refleja y la ópera tampoco refleja nuestra realidad. Entonces yo sí considero habitar otros espacios, resignificar la palabra escenario y también ir resignificando los compositores que nosotros trabajamos. Por ejemplo, hay una pregunta muy somera, ¿no? ¿Qué tiene de mexicano Mozart? Wow. Esa es mi tarea, ¿no? ¿Qué tiene Mozart de mexicano que se puede, que le pueda dejar algo o identificar algo a tal persona, ¿no? Claro. ¿Qué tiene? Y eso yo creo que también es un trabajo fuerte, difícil, en donde también sacas al cantante y al compositor de su hábitat natural, ¿no?